Hola gente, recibo un cordial saludo de parte del grupo Horas. A continuación se detallarán los temas de la importancia del conocimiento de la comunicación. Amigos, reciban un cordial saludo de parte de Jonathan Quach. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la comunicación. Primero tenemos que definir qué es la comunicación. La comunicación es transmitir información entre varios individuos, siempre y cuando estas personas sepan este lenguaje. Bueno, esta se divide en comunicación usual y comunicación científica. La comunicación usual es aquella que utilizamos en nuestro diario vivir. Para ello podemos usar códigos como son lingüísticos, el oral y el escrito, los no lingüísticos, el visual, gestual y auditivo. Aquí tenemos varios ejemplos. Esta sería del oral, este de aquí, el escrito, el visual y gestual. Bueno, la comunicación del latín significa communis. Podemos concluir que varias personas se reúnen para compartir su información y conocimiento para llegar a un solo fin. Ya. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el procedimiento por el cual utilizamos y podemos transmitir información como son mensajes cognitivos o sentimentales. Muy bien amigos, continuamos con la comunicación científica. Como ya sabemos, la comunicación científica es transmitir información a varios individuos. La ciencia es conocimiento. Si unimos estos dos términos, podemos concluir que es transmitir información por medio del conocimiento, de la investigación y la experimentación. Bueno, esta información está codificada y tiene que ser decodificada por el investigador. Una vez decodificada, esta información tiene que ser clara, simple y precisa para que todos podamos entender. Gracias a estos conocimientos de investigaciones que se han realizado, podemos tener un avance tecnológico. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Reciba un cordial saludo de parte de Cristian Arias. A continuación, se expondrá el tema de la comunicación oral y escrita. La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados, para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. La comunicación oral es el resultado de pensar ordenadamente, es la exteriorización de los pensamientos que nos permite comprender lo que se oye y lo que se lee. Una escucha defectuosa puede producir muchos problemas, tanto en el ámbito educativo como en las relaciones interpersonales. Al mismo tiempo, se vuelve indispensable expresarse de manera correcta, considerando los matices en su totalidad, sin emitir juicios de valor ofensivos que pudieran perjudicar o pudieran permanecer en la memoria del receptor y que muy difícilmente se podrán corregir a futuro. Los ejemplos más importantes de la comunicación oral son los discursos, las narraciones, las conferencias, entre otros. La comunicación escrita, a diferencia del oral, no está sometida a los conceptos del espacio-tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata. Podría llegar a no producirse nunca. Pero es la comunicación escrita en donde el autor plasma sus utopías filosóficas a través de la historia, dejando un legado ideológico expresivo incuantificable. Los ejemplos más importantes de la comunicación escrita son los textos informativos, textos expositivos y las redes sociales. Mi nombre es Anderson Nájera y a continuación les daré a conocer el tema de los elementos de la comunicación oral y escrita. Se denomina procesos de la comunicación al intercambio de información, conocimientos, ideas, estados de ánimo entre dos o más personas. Para que esto suceda, intervienen varios elementos, como es el emisor, el receptor, el canal, el código, la situación, la retroalimentación y el ruido. El emisor es la persona que elabora y transmite la información. El receptor es la persona que recibe y que pretende dar información por el emisor. En el caso de que esto suceda, el emisor se dirigirá con un mensaje más a una persona o más receptores. El emisor y el receptor. Hablamos en este caso de los mensajes bilaterales, con más frecuencia los papeles de los interlocutores que son intercambiables, es decir, él puede enviar o viceversa, como puede ser un receptor y un emisor. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. Este mensaje se elabora mediante signos. Un signo es una realidad que se percibe a través de los sentimientos. El código
El código es el conjunto de signos de la relación, si se combina mediante las reglas. El código se puede ser verbal, como por ejemplo la lengua francesa, o no verbal, como los gestos, la música y los toques de campana. Medio o canal. El canal se da por un medio o por un lado físico, mediante el que se difunde un mensaje. La situación o contexto es el conjunto de circunstancias que fluye sobre el acto de la comunicación, y esto puede hacer variar la significación del mensaje. El ruido. Llamamos ruido a cualquier dificultad que nos impide que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante una respuesta. La respuesta por parte del receptor se convierte en un emisor, provocando un cambio de rol, demostrando la comunicación que puede ser infinita. Gracias, este ha sido mi tema a exponer. Un cordial saludo de parte de Rota Tierra. Mi tema a exponer es la relación de la comunicación con la lengua y con el lenguaje. Como ya habíamos visto antes, la relación entre la lengua, el lenguaje y el idioma va de la mano con la comunicación. Y como ya sabemos, el ser humano por naturaleza es un ser sociable que necesita comunicarse con las demás personas. No puede vivir aislado, necesita comunicarse con las demás personas, ya sea para transferirse informaciones, para transferirse ideas o tal vez para expresar un sentimiento alguno. Esto ha llevado a que el ser humano cree códigos por el cual se pueda entender con la otra persona. De aquí parten dos entidades importantes, que es el lenguaje y la lengua. La lengua es el conjunto de elementos tanto orales como escritos que intervienen en la comunicación. La lengua es el conjunto de elementos y signos que pertenecen a cierto conjunto aglomerado, es decir, que pertenece a cierta región o a cierta comunidad lingüística, donde la lengua viene a ser prácticamente como el idioma. Y como sabemos, en el mundo existen diferentes tipos de idiomas, por ejemplo el español, el francés, el italiano, el portugués y el chino, que son los 5 principales y los 5 más hablados. Hablaremos del lenguaje. Si bien sabemos, el lenguaje se divide en diferentes niveles de acuerdo a su expresión. Su expresión máxima es el habla, que el habla es el uso del lenguaje dentro de las características propias de cada región lingüística. Es decir, que un esmeraldeño no tiene el mismo habla que un quiteño, ya que cambian sus diversas expresiones y cambia su eje semántico en las palabras. La norma. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. El uso. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diversas formas de expresarse, lo cual viene relacionado a la función del lenguaje, en la función apelativa, en la función lingüística, en la función poética, etc. De acuerdo a la necesidad en que se encuentre, cada individuo va a usar esto. Idiolecto. Idiolecto es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales y culturales, las llamadas tribus urbanas, donde cada quien tiene su propia forma de hablar y solo los integrantes de ese grupo conocen su forma y su estructura. Esta ha sido mi exposición. Gracias por la atención prestada.